Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En efecto, estamos en contacto ya con el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. Se ha iniciado un proceso de fiscalización a varios contratos en la estatal de petróleos Petroecuador. Asambleísta Vanegas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la entrevista. Estoy a su disposición. Gracias. Doctor Vanegas, el proceso de fiscalización que se ha iniciado corresponde también a algunos cuestionamientos que se han tejido respecto de contratos en Petroecuador. Esta vez esperaban la presencia de Hugo Aguiar, él no asistió a la convocatoria que le hicieron. ¿Qué es lo que se le cuestiona? ¿Contratos de último momento? Tiene que quedar claro que el Frente Parlamentario Anticorrupción del que somos parte ha venido trabajando desde hace algunos meses para identificar las estructuras criminales que han estado operando en el sector eléctrico, en Flopec, en petróleos y en salud. Este es un trabajo integral que no se deriva, y así debe entenderse, de los audios que salieron con la Posta. Es un trabajo que está enfocando estas redes de corrupción que van desde el año 2012. Y nosotros en ese análisis estamos convocando, en la calidad que tenemos como asambleístas, a varios funcionarios públicos para ir confrontando la información que ya tenemos. Entiendo que el día de hoy en la comisión, en el frente que estuvo a cargo de Fernando Villavicencio, Sofía Sánchez y el doctor Velasco, comparecieron varios funcionarios. Otros no fueron, pero eso no quiere decir que no van a ir. Los funcionarios tienen la obligación de comparecer ante nuestros requerimientos. Y quiero, por favor, también señalarle con claridad a las personas que nos están viendo que nosotros estamos haciendo una investigación integral, muy diferente a lo que puede estar haciendo esta comisión ocasional que se ha formado por parte de la Asamblea Nacional. La nuestra es un análisis más técnico y más objetivo. Y de hecho, nosotros ya hemos presentado un primer informe a la Contraloría General del Estado sobre 3.840 contratos. Y nos hemos reunido con el Contralor. Ya sabemos que él ha ido depurando la información que recibió de estos contratos de CENEL y SELEC que nos proporcionó el gobierno después que nos reunimos con ellos, porque antes no nos daban ninguna información. Y producto de ese análisis que ha hecho la Contraloría, ha descartado todo lo que tiene que ver con seguridad, limpieza y contratos muy pequeños, con montos que no van más allá de $2,000, y otros contratos que han sido declarados como terminados. Y luego, con esa reducción, la Contraloría va a señalar equipos de trabajo para los análisis que corresponden, porque nosotros hemos señalado ya cómo han venido funcionando las mismas personas. Me refiero a personas naturales que son accionistas de empresas que van cambiando los nombres, las empresas jurídicas, pero las personas son las mismas. Esas no pueden cambiar. Es la misma gente detrás. Claro, o sea, la persona A puede ser accionista de varias empresas, pero en esas varias empresas además van formando consorcios donde también se correlacionan estas empresas que se van formando y que se han venido formando desde el año 2012. No es que han aparecido con el gobierno de Lazo. No. Esto es anterior. Y esto de aquí es lo que nos ha permitido ir atando cabos y hemos dado la información a la Contraloría para que ellos entren a ver cuáles son las empresas que han requerido de documentos falsos para beneficiarse de contratos. Parte de esta investigación, que ya la dijo hoy día en su comparecencia el representante de CENEL, me parece, menciona ya cómo en la época de Nicolás Andrade también hubo documentos alterados. Pero además de eso... Se refiere a Gonzalo Uquillas, que mencionó a la empresa Induradia. Sí, por eso, pero es que nosotros lo que estamos haciendo es verificar, confrontar lo que ya tenemos. De hecho, el día de hoy hemos presentado una denuncia al término de estas comparecencias a la Fiscalía, un alcance a la denuncia, donde estamos presentando chats y audios de cómo se hacían los negocios con proveedores de estas entidades públicas. Y se mencionan nombres también. O sea, mire, nosotros, a diferencia del gobierno, que presenta informes a veces, yo diría,
muy vacíos, lo hacemos con más documentación y con más análisis, con un análisis más técnico, que es difícil perderse. Ya le estamos llenando las rutas a la Fiscalía y a la Contraloría. Ahora, en una conclusión preliminar, por decirlo así, hablamos de CNEL, SELEC, Petroecuador, Flopec como las principales empresas públicas, o al menos las que manejan la mayor cantidad de presupuesto e incluso para contratos. ¿Existen actos de corrupción? Existen actos de corrupción. Usted lo está diciendo. Existen esos actos de corrupción y nuestra obligación es entregarle a la Fiscalía, que es la titular de la acción pública, los elementos para que hagan las investigaciones, imputen a los responsables. Hablemos y a la Contraloría para que haga los exámenes, porque lo que hacen los asambleístas simplemente es fiscalizar y el control político, pero nosotros no somos los dueños pues, de la acción penal. Y ya vamos a llegar... Vamos a llegar ya enseguida a Petroecuador, que es un poco lo que también ha llamado la atención, estos contratos de $300 millones, pero para ir una por una, ¿qué tipo de hallazgos, al menos preliminares, los que se ha logrado encontrar en este proceso en el Frente Parlamentario Anticorrupción hay, por ejemplo, en CNEL? Lo que le estoy diciendo, hemos requerido la información, la hemos confrontado, hemos logrado determinar que hay personas naturales que son dueños de personas jurídicas que luego se hacen además consorcios y se van beneficiando con contratos. ¿Qué tipo de montos se manejaban en esos contratos? No, es que eso va a variar. Estamos hablando de varios millones, pero el problema no está en los montos, sino en cómo consiguieron los contratos. Hay empresas de seguro, inclusive, que han dado garantías, mejor dicho, han dado pólizas sin garantías. Y otros han conseguido las contrataciones con documentos falsificados. Todo eso es lo que nosotros hemos entregado a la Contraloría. Yo me he reunido con el Contralor el día miércoles de esta semana. Mire, este es un equipo, y así debe entenderse, que lo conformamos varios asambleístas. Y nos vamos dividiendo porque obviamente no podemos todos hacer lo mismo. Nos vamos dividiendo y vamos confrontando la información. La información es muy, muy detallada. Yo le dije a mis compañeros que espero hasta el día miércoles de esta semana poder tener ya un análisis de lo que es SELEC desde el año 2012 hasta la fecha. Y ahí yo lo he denominado como el reciclaje, porque no es una cosa que están volviendo las mismas personas que estuvieron con Correa, con Moreno y con Lazo. Las mismas personas. Las mañas no han cambiado los gobiernos. Y estas personas a su vez tienen operadores y tienen financieros. Y todo eso es lo que tenemos que nosotros decirle al Ecuador. Es nuestra obligación. Al menos los del Frente Anticorrupción. Y está claro que lamentablemente toda la cantidad de recursos que se manejan a través de estas empresas públicas puedan quedar en pocas manos y de forma aparentemente irregular. Coméntenos un poco, por favor, asambleísta, en torno a los contratos en Petroecuador. ¿Qué fue, cuáles son las sospechas que ustedes tienen? Bueno, frente a lo que yo he subido en un tuit, tengo la información de que aparentemente en Petroecuador se ha querido firmar un contrato por $300 millones sin la autorización del directorio y con un informe de la Procuraduría Interna que dice que no se puede hacer. Y por eso es importante escuchar al funcionario para que él nos informe. Yo no lo estoy todavía acusando de que lo ha hecho. Estoy alertando de que puede pasar y que la obligación de él es venirnos y decirnos qué es lo que está pasando y por qué esto. Yo tengo la información, pero le vuelvo a repetir, necesito la confrontación. La confrontación solamente la vamos a conseguir cuando el funcionario comparezca y va a ser nuevamente convocado por el Frente Parlamentario. Y el funcionario tiene que asistir y darnos la explicación de todo lo que le preguntemos. Mi obligación no es ocultar nada. Creo que los asambleístas no podemos ocultar lo que estamos haciendo. Y además el Ecuador necesita tener un baño de verdad. Si el funcionario no ha firmado nada, o si el funcionario no lo va a hacer, o a lo mejor porque yo lo dije, ya no lo va a hacer, bueno, que vaya y que lo diga, para saber de qué estamos hablando, ¿no le parece? ¿Y tuvo algún argumento para no asistir? Bueno, es que yo no sé, pues si yo no hablo con el señor, yo lo que hago es algo les habrán dicho. Si él no va, tengan la seguridad que lo único que no vamos a hacer quienes conformamos parte del frente
es ese doble discurso que investigamos y nos reunimos con ellos. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros hacemos nuestro trabajo y no nos reunimos con absolutamente nadie, porque además, como ustedes deben saber, tenemos seguimiento. Lo que no tenemos todavía es protección. Y eso sí tengo que reclamarle al gobierno, porque si usted se pone a señalar la nómina de los narcopolíticos y está señalando los nombres de quienes conforman los carteles, los riesgos los estamos corriendo nosotros. El riesgo no lo está corriendo el que recibe el beneficio de esos grupos, ¿verdad? Sino el que los denuncia. Y toda esa información fue entregada a la Fiscalía. Obviamente, nosotros tenemos que procurar pensar también en nuestras familias, pues, porque ustedes dan las noticias, el gobierno recibe la información, la Fiscalía recibe la información. Pero ¿y quién nos protege a nosotros? Asambleísta, en varias ocasiones durante este año se ha referido también respecto de supuestos actos irregulares y aparente corrupción dentro de Flopec, que es otra de las empresas que ha sido constantemente nombrada. Y de hecho, un exgerente había denunciado ya hace cerca de un año posibles intereses dentro de esta, una de las más grandes empresas públicas. Esperarán también la comparecencia del actual gerente de Flopec, quizá de exgerentes, otras autoridades que puedan aportar con información. A ver, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Esto no es cuestión de presentar denuncias sin soporte. Esto que hay que darle la oportunidad al funcionario o al exfuncionario de que dé explicación, porque la información ya la tenemos. Si los funcionarios no comparecen, tenemos documentos que demuestran comportamientos irregulares. No solamente esos funcionarios, estamos hablando de asambleístas también. Y eso es parte del informe que vamos nosotros a sacar como conclusión. Ya algunos medios de comunicación social han señalado los nombres. Yo no acostumbro nunca en las entrevistas a señalar los nombres mientras no vengan en los informes. Considero que hay información que tiene que ser reservada hasta el momento de ser pública. Y además, que es nuestra obligación como integrantes del Frente confrontar la información, verificarla y subirla. Y es lo que vamos a hacer. Yo por eso le estoy señalando a ustedes que hay un primer informe que estoy trabajando yo en el tema de SELEC, que espero tenerlo hasta el día miércoles, para confrontarlo con las informaciones que tenemos con los otros parlamentarios y poderlo hacer pública el jueves. Ojalá que sea así. También tenemos listo un producto con los radares de la Armada que estamos revisando unos pequeños detalles. La información ya está lista, pero tenemos que revisar. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Además que en ese caso hay documentos que tienen reserva por ser una entidad armada, ¿verdad? Pero es evidente que hay miembros de esa institución que están vinculados con actos de narcotráfico y que además han permitido que las drogas lleguen por el mar. Es inevitable que esto genere ruido porque hablamos de corrupción no solo en las empresas públicas, también en el ámbito militar. Hablamos también hace poco y en esta semana también se han presentado nuevos supuestos nombres de gente o candidatos vinculados con el narcotráfico. Como que el tema de la corrupción se salió de las manos esta vez. Ya los casos, las supuestas irregularidades están por todos los frentes y esto es información también que llega de poco al Frente Parlamentario Anticorrupción. Bueno, es un proceso de investigación que lo hemos iniciado hace varios meses atrás. Lo que pasa es que se han producido los hechos que a lo mejor para unos es novedoso, pero nosotros hemos venido investigando. Y cuando nos reunimos con el presidente le dijimos: denos la información que tenemos que confrontar, porque nosotros vamos a sacar nuestro producto, que no nace del audio que se ha hecho público, sino de informaciones que nosotros hemos estado realizando. Y en esto tiene que ser muy claro, la Asamblea está en un nivel muy bajo, porque lamentablemente hay asambleístas que no están cumpliendo con el rol que están obligados. Y conformaron una comisión que se demoró 7 días en elegir su directiva. Y luego en 27 días no va a poder hacer el trabajo que nosotros hemos hecho durante algún tiempo. No creo que es tan fácil en 27 días entrar a analizar 4.200 contratos. Eso no se puede hacer de un momento a otro. Hay que tener experiencia para hacer eso. ¿Y cree usted que en esta comisión multipartidista podría haber cierto sesgo en el momento de la investigación? No, es que a nosotros no nos interesa lo que haga la comisión. Ese es el problema de ellos. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que además, por las personas que integramos el frente y por la frontalidad con la que actuamos, tenemos más credibilidad.
porque nosotros no estamos ni con los unos ni con los otros, porque no somos ni del gobierno ni de la oposición. Nosotros estamos con el país, y el país necesita una verdad. Y por eso le estoy diciendo, esa verdad demuestra que hay unas estructuras criminales que no es que se han creado con este gobierno, han venido funcionando desde gobiernos anteriores. Y ahí están los nombres. Hay información que ustedes todavía no la tienen, pero que la Fiscalía ya la tiene, porque nosotros hemos ido alimentando a la Fiscalía con constantes alcances a las denuncias presentadas, con nombres, con mensajes de texto, con audio. Todo eso se entrega. Hoy Villavicencio, entiendo que al terminar la reunión hizo público parte de esa información, que después fue entregada a la Fiscalía. Bueno, sea cual sea la comisión y como avancen las investigaciones, creo que es de interés de todos los ciudadanos los resultados, principalmente para que este tipo de actos se descubran por un lado, se sancionen por otro. Asambleísta Vanegas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, y lo que sí le quiero decir es que nosotros nos diferenciamos de las comisiones que nombra el Pleno, como el caso de la Bernal, que nombró una comisión, estuvieron haciendo un copy-paste de cosas, tomaron una resolución en el Pleno y hasta ahora presentan el juicio político contra las personas que dijeron que iban a hacerlo. Las comisiones no son para hacer show, las comisiones son para actuar de una manera frontal y sin miedo, y es lo que nosotros hacemos. Lo mínimo que se exige para los asambleístas, trabajo y trabajo honesto. Asambleísta, gracias nuevamente. Gracias a usted, buenas noches. Ha sido el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, hablando sobre las primeras invitaciones que se ha hecho a los gerentes de las empresas públicas, investigando también los supuestos actos de corrupción. Entre otras hallazgos, se ha detectado, por ejemplo, la entrega de pólizas falsificadas para contratos, también documentos falsos, contratos con empresas cuyos accionistas son los mismos en varias empresas distintas. Es lo que mencionaba el doctor Ricardo Vanegas. Se presentará la próxima semana un primer informe respecto de los supuestos actos de corrupción en las empresas públicas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.